Volvemos con una nueva píldora de la historia de Logroño. Hoy hablaremos del reloj de 3 esferas que tenemos en la Concatedral de la Redonda. Creo que la mayoría lo conozca, pero vamos a contar un poquito su gran historia. Las primeras campanadas de ese reloj las van a dar en agosto de 1786. Es cuando se va a inaugurar lo que es el funcionamiento del reloj. Un reloj que llama la atención, estamos en el siglo XVIII, y es un reloj de 3 esferas, no exactamente en la torre, pero sí en la fachada de uno de los monumentos de la ciudad. Tenemos 3 esferas y yo creo que se lo debemos agradecer a 3 personajes. Es una historia de verdad que cuando empiezas a tirar del hilo tiene mucho desarrollo. ¿Y a qué 3 personajes me refiero? Me sitúo en el siglo XVIII. Va a ser la persona encargada y seguramente que pensó en este reloj, que sería don Juan Bautista Sorazábal, canónigo de Santa María la Redonda, a la vez rector del Seminario Conciliar, pero además autor del libro Arte de la Relojería de grueso volumen. O sea que tenemos un personaje que entendía y quería saber de relojes. O sea que yo creo que es un poco el que buscó algo muy significativo para Logroño. Pero además contaba con gente de Logroño, como era el relojero Juan Antonio de Ocio. Vivía entonces en la calle Zapaterías, que teníamos que irnos a la calle Herrerías, muy cercano, y que después toda su familia ha seguido con la tarea de relojero. Un relojero bien asesorado y después encima un señor maestro. Dice que ya estaba en aquel momento, que era socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Madrid. Seguimos en el siglo XVIII. O sea que vivía muy cerca de donde estaba haciendo el reloj. Pero tenemos que ir a otro personaje también que va a aparecer, que es otro trabajador de aquí de Logroño, muy cercano, en la calle Portales, y era don Santiago Mendizábal, mayor, porque el hijo también se dedicaba a lo mismo, y era latonero y campanero. Estas 3 personas van a ser las que creo desarrollen un poco el contenido del reloj. Decir que en esa misma época, en 1786, tenemos la revista Mercurio de España, que nos cuenta que parte de las piezas de aquí, exactamente 2 campanas, venían de Londres y que iban a ser puestas en un reloj con 3 mostradores o manos, y que iban a marcar, entonces lo ponían como una cosa destacada, las horas, los cuartos y los segundos. En este panorama nos movemos, ya digo, y también nos contaba que las campanas llegadas de Londres, que siempre tenían muy buena fama, pero que fueron realizadas unas copias por el latonero, don Santiago Mendizábal, que dieron mejores resultados que los traídas. Muchas veces lo de casa no le damos importancia. No tenemos mucho tiempo, vamos a ir viendo dónde se sitúa el reloj, porque yo creo que como hay que levantar la vista muchas veces nos pasa desapercibido acordarnos de él con la importancia que tuvo y la historia. Aquí lo vemos junto a la Torre de San Pablo, en la fachada sur, la fachada principal de la Redonda, vemos su situación. Y aquí en la misma foto vemos también, si bajaríamos por la calle Marqués de Vallejo, pues casi salimos enfrente de lo que era el reloj. ¿Cómo lo veían los logroñeses de otra época? Pues algo más decorado. Y aquí tenemos una foto muy bonita de los años 20, donde tenemos el reloj que era decorado por Segura, por el pintor Segura, que está ahí presente, que dice que él mismo pues se ofreció a restaurar, pues que
daros cuenta que los números y demás era lo que era pintado y que se iban deteriorando y no se veía. Fue un momento que yo creo que reforzaba lo que era el momento y el sitio del reloj. Aquí lo vemos en otra imagen, ya vemos, y Carmelo Segura también era un conocido pintor y situado en Logroño. Aquí tenemos sus tiendas de aquellos años 20. Y después otro pintor, Guiluz, aquí vemos en una imagen, es una referencia que lo hizo a base de dibujos, cómo era esa decoración. Esa decoración duró unos años, empezó en los años 20, duró unos años, pero posteriormente, con reformas de fachada y demás, se pensó, pues eso, en quitarla. Y actualmente la tenemos sin decoración artística alrededor. Por lo del tiempo, tres cosas. En los años 60, exactamente en el año 64, dicen que tienen que desarmar el reloj de 3 esferas por peligro a que se caiga la cúpula de la capilla de Los Ángeles. Debía haber alguna gotera, algún deterioro, y que además se iba a arreglar en la parte de abajo la habitación que usaban las religiosas para vivir. Una situación que lo que va a dar es a pedir ayuda al abad entonces de la iglesia, va a pedir ayuda al ayuntamiento, y el ayuntamiento va a crear una comisión y comenta así con estas palabras: la comisión, estimando la originalidad del reloj montado sobre las 3 esferas, del que incluso no se tiene noticias de que exista otro igual. Entonces accede a la petición de que hay que arreglar el reloj, que hay que montarlo y hay que mecanizarlo, hay que electrificarlo en aquel momento. Estamos en 1964, en el siglo XX. Por ir en plan telegrama, se van a buscar varias opciones, pero se le va a proponer aceptar el presupuesto y la fórmula que da la viuda de Ángel Perea, relojeros de toda la vida, de Miranda de Ebro, que se va a aceptar. Aquí tenemos el encabezado de Ángel Perea, de la viuda, y más o menos el reloj que tenía, y que fue inaugurado de alguna forma, un poco curiosa, el 10 de junio de 1966. Digo curiosa porque se inauguró y al poquito se inaugura sin funcionar del todo, porque se dan cuenta que estando las religiosas debajo era tal el ruido que era imposible que allí estuvieran personas. Entonces hay que volver a darle otra vuelta y va a tardar un poquito en funcionar perfectamente. ¿Cómo se pagó este reloj? Pues en principio el presupuesto lo ve bien el ayuntamiento, pero dice que para invitar a que la gente participemos, que muchas veces es para sentirnos más orgullosos de lo que cuestan las cosas y que es de todos, pues Diego Chagavía, ilustre riojano en aquel momento, va a pensar en hacer una suscripción popular y va a crear una operación que es la Operación Barba, y va a ser lo que conocían todos los logroñeses, un duro por barba, que te decían que mínimo 5 pesetas para ese arreglo de ese reloj que tenía que ser un icono en nuestro Logroño. Va a participar también Nueva Rioja, Radio Rioja, y otros donantes, y el ayuntamiento de alguna forma especial pondrá más dinero. Es curioso que decía don Diego Chagavía también alguna vez, dice que se nos ha ido de las manos, que no quiere decir que solo haya que poner 5 pesetas, el duro aquel de por barba, que muchas veces parece que decían señoritos que podían, con el duro se quedaban muy tranquilos, y sin embargo podían haber puesto más dinero. Todo tiene su historia. Y un elemento más, seguramente lo han conocido en más sitios de España lo conocerán, porque en el 2019 también un cupón de los de la ONCE, aquí lo veis, un cupón de los de la ONCE tuvo como imagen las 3 esferas. Yo creo que Logroño se tiene que sentir orgulloso de alguna forma de estas, pero esto no es más que una pequeña píldora de toda la historia que tiene dentro, fuera, debajo,
y cuando pasemos por esa calle yo creo que merece la pena levantar la vista y pues eso, iremos contando las historias de Logroño poco a poco.